transmitiendo. Bien, muy buenas tardes nuevamente con todos. Pasamos a la segunda parte de este octavo coloquio internacional de literatura amazónica. Esta es la primera jornada, estamos comenzando recién. En la primera parte, junto a Jorge Luis Roncal, hemos a Luis Ortega Cabrera, un narrador y amigo recientemente fallecido, a quien también rendimos homenaje en Tarapoto Lamas en el año 2015. Fue un hermoso viaje que hicimos aquella vez. Eh, ahora tenemos a dos invitados de lujo. Primero, a Armando Camacho Álvarez. Él es colombiano de Bogotá, DC. Es historiador por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y magíster en estudios amazónicos por la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía. Es autor de la tesis de maestría La novela urbana amazónica y los cambios en la representación de los espacios y sujetos de la Amazonía. También nos acompaña, quien hablará después, es Saulo de Souza. Él es brasileño, es natural de Río Branco, pero mora, radica en Porto Bello. Él es graduado en Letras y maestro en Historia y Estudios Culturales por la Universidad Federal de Rondônia. Es autor de la disertación Literatura en la Amazonía, Cultura y Modernidad en la Literatura del Oriente Boliviano. Es un investigador de literatura amazónica que nos acompaña hace muchos años también en los coloquios que hemos hecho en Perú, en Iquitos. Bueno, pues adelante, Armando. Bienvenido y buenas tardes. Gracias, Ricardo. Bueno, como lo indicó Ricardo, mi especialidad es sobre todo la literatura urbana. Y en este caso, pues la novela, ¿cierto? Hoy quisiera hacer como un recorrido por las características de esa novela urbana amazónica, ¿cierto? Que es lo que la distingue de otro tipo de novela urbana. Y después, cómo surge. Quisiera como esta vez empezar al revés, como que siempre empezamos por cómo surgen las cosas y no, creo que en pleno siglo XXI podemos darnos esta libertad, incluso hacer conferencias por computador, lo cual es algo novedosísimo para mí. Como indicó Ricardo, pues mi tesis hizo referencia a la novela urbana, para lo cual tuve que hacer un rastreo bien grande, sobre todo de obras, para encontrar el punto donde surge este tipo de narrativa. Porque a mí me interesé por la novela urbana, también creo que es importante saberlo porque casi no se ha estudiado. Y bueno, yo llegué a la Amazonía un poco perdido, sin saber muy bien qué quería hacer, ¿cierto? Sabía que quería hacer una maestría, que quería combinar mi profesión, que es la historia, con la literatura, pero mis referentes literarios eran muy pobres, ¿cierto? Porque en Colombia la literatura amazónica es marginal, o sea, es muy poco conocida, a excepción de La Vorágine, que es un libro referente que incluso se lee en las escuelas. Por tanto, mis referentes literarios no incluían muchas veces ciudades en el relato. Conocía también todas narraciones de cauchería, o conocía algunos documentales de National Geographic y estas cosas, pero lo urbano era muy diluido, ¿cierto? Y cuando llegué allá, pues mi experiencia en la Amazonía fue, digamos que un 90% urbana, ¿cierto? Pues, yo viví en una ciudad que se llama Leticia, ¿cierto? Un fenómeno urbano, actué como un sujeto urbano. Si me hubieran dejado en la selva, muy posiblemente pues no estaría aquí haciendo esta conferencia, ¿cierto? Así fue como surgió mi interés por la novela urbana, al darme cuenta que todo este imaginario que yo llevaba también en la cabeza se me hizo como a un lado, al ver como otra realidad y al experimentarla. Entonces, bueno, empecemos. Podemos decir como características de la novela amazónica urbana, pues lo primero que sustrae el relato novelado del escenario predilecto que había hasta ese momento, más o menos 1950. En ese momento todavía la selva era ese escenario donde estaba la narración. Aparecían ciudades, pero no eran como muy detalladas, ¿no? Y pues lo que hace es sacar la narración de la selva e insertarla en una ciudad. Eso suena muy fácil y podríamos incluso acabar aquí la conferencia, pero pues no, la novela amazónica urbana tiene mucho más que eso, porque incluso otro tipo de narrativa también
lo mismo, ¿no? Se saca de espacios, por ejemplo, míticos, y empieza a preocuparse también por la ciudad en distintas partes del mundo. Ahora, lo que hace la literatura urbana es poner en el centro de la narrativa a esos habitantes de esa ciudad, pero especialmente cómo se desenvuelven en ella, cómo es el relacionamiento de ellos con ella, y cómo ese relacionamiento los constituye también a nivel psicológico, va construyendo un personaje que es propio de esa narración, pero ojo, porque también construye un personaje que es importantísimo en la literatura urbana, que es la ciudad. La ciudad empieza a ser también un personaje, no simplemente un telón de fondo. Y esa es una diferencia y una distinción que es importante hacer, ¿no? Entre la novela de ciudad y la literatura urbana. ¿Cierto? Dicen que la novela de ciudad es el relato, por ejemplo, esos cuadros de costumbres que se ilustraban mucho en el siglo XIX, donde simplemente la ciudad era un escenario, pero no intervenía mucho ni construía psicológicamente el personaje. Y podría ser, digamos, ¿cómo se llama eso? Genérico, una ciudad genérica. Podría funcionar ese relato en cualquier otro lugar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué tiene la narrativa amazónica urbana de especial en ese sentido? Por ejemplo, que Iquitos puede construirse y uno puede entenderla también en algunos sectores como una Venecia palafítica, ¿cierto? Pues no imagino una novela sobre Venecia y gente comprando Boca Chico o Paiche o Bagre, ¿cierto? Entonces empieza a tener ese tipo de cosas. Esto lo digo es para que entendamos esa relación entre la novela de ciudad y la literatura urbana, ¿cierto? Por ejemplo, había pues narraciones, me acuerdo de Acerva de Ferreira de Castro, ¿cierto? Que es un libro donde aparece Pelé en Manaos, pero el centro de la narración sigue siendo el Seringal. Simplemente es un recorrido que hace el autor, ¿cierto? A su travesía al Seringal. Ahora, ¿qué tiene de especial también la literatura amazónica urbana y la novela amazónica urbana? Pues que el relato, si bien se centra en esa ciudad, no olvida ese entorno en el cual se construye o está construida y guarda relación con él. O sea, sería un poco extraño si se olvidaran dónde se inserta ese fenómeno urbano y ese amplio mar verde, ¿cierto? Y no solo mar verde, porque también hídrico, un montón de ríos que la atraviesan. Entonces, esos fenómenos urbanos y los entornos selváticos siempre en esta literatura terminan entremezclándose, ¿cierto? La ciudad es porosa, deja entrar cosas de afuera, pero también las saca, ¿cierto? Es un juego como de toma y dame que va formando ese carácter de ciudad y esa ciudad personal. Hay un fragmento, pues, como muy claro, voy a leer un fragmento de Días Oscuros, que es la primera novela amazónica según lo que yo investigué, y lo que pude encontrar, y ese fue como, digamos, un gran hallazgo personal y para la academia. Dice que está hablando sobre Iquitos. Dice, Celia y nuestros hijos dormían. Noche y lluvia eran una sola cosa afuera. Millares de insectos expulsados por la lluvia, destrelación, y en las del cuarto contiguo, donde descansaban Exilda, Angelina y Doña Rosaura. En los corredores volaban los murciélagos alocadamente, tocando también en el cielo raso y en las paredes. Y pues continúa, yo leía en la cama las novelas ejemplares de Cervantes. Sobre eso volveré a insistir después. Pero eso es la tendencia, sobre todo en este tipo de novelas, a mostrar en dónde se construye este relato, ¿cierto? Entonces los niños lo que hacían era completarse en otra parte, pero era ahí los personajes también, muchos personajes empiezan a hablar también de sus trayectorias de vida y lo mítico, ahora está fantástico, porque no imagino una ciudad amazónica sin un relato fantástico, ¿cierto? O sin algo exagerado, o sin algo extrañísimo. También mezcla lo rural y lo costero, ¿no? Pero también está lo urbano y una particularidad y algo que me gusta mucho, por ejemplo, de esta novela urbana es que, por ejemplo, el indígena es un indígena también asumido como urbano, es decir, no es
esa figura arquetípica fija que era el carguero o el chamán, ¿cierto? Sigue siéndolo, pero ahora tiene una connotación urbana. Y algo importante es que ahora tiene voz, ¿cierto? Deja de ser un simple ángel, un demonio o alguien que no tenía parlamento, era algo como accesorio. Y también me gusta este tipo de literatura rompe un poco con un constructo viejo en la literatura, era un poco de los cronistas, y que los cronistas también lo traían de una tradición europea antiquísima, ¿cierto? Que es el blanco que enfrenta a la naturaleza y a la barbarie que tiene delante de sí. Aunque muchas veces esa barbarie es propia barbarie. Hay una figura que es bien importante reconocer y es la figura del hombre de aquí, se desdobla entre un demonio o un ángel de la libertad. ¿Cierto? Pero la idea es esa, como el blanco que enloquece, que cede porque el influjo de la selva lo atrapó y lo enloqueció, lo envileció. Y bueno, ese hombre blanco era vencido por esas fuerzas que lo sobrepasaban, o la vencía, pero con un alto precio también. Hay otros personajes que aparecen también aquí, que es el blanco que adapta la selva. Hay una figura también importante que es la del rumbero, que es ese blanco que llega a vivir a la selva, blanco, que llega a vivir a la selva y se adapta también a ella, que es capaz de guiar y conoce todos sus secretos porque lo aprendió. ¿Cierto? Hay un personaje que se llama Clemente Silva en La Vorágine, que precisamente hace esa labor, ¿no? Por algo el nombre, ¿no? Como Clemente Silva, pues hacen las conclusiones. Y hay otro pues que es el viejo que leí historias de amor, que es una novela de un chileno que murió por COVID, además Hola, Nailcina, dime. Entonces, para retomar, lo que me gusta es que este tipo de novelas lo que hace es quitar el punto fijo de los personajes, ¿cierto? Los pone a negociar sus identidades en entornos urbanos, ¿cierto? Es el indígena que llega a vivir a la ciudad y a confrontar lo que traen con lo que hay ahora, ¿cierto? Y con reflexiones. Eso es bien interesante y eso es importante, sobre todo en una novela urbana amazónica, porque las ciudades amazónicas son una mezcla étnica y cultural vastísima, riquísima. Es gente de todos lados y uno podría decir que, por ejemplo, una ciudad como Manaus puede ser más cosmopolita que Bogotá. Sí, No tiene un nombre general, espérate, lo estoy abriendo porque no recuerdo si es solo me quiero o me cuido, uno de los dos. Entonces, hay algo que dice Mansi Corena, que en su libro de Samiros Decidores, que dice que son ahora los personajes seres humanos con conocimiento del medio rural, pero establecidos en la ciudad, y enfrentan problemas propios de la urbe, como son, que puede ser la carencia de atención médica adecuada, que eso es un problema transversal a toda Latinoamérica, creo yo. El difícil acceso a la educación, ¿cierto? A esa educación de colegio. El desarraigo, que es un tema que es imprescindible, ¿no? Es algo que es materia obligatoria, por ejemplo, al mostrar estas transiciones. Y los problemas de seguridad que afectan duramente a los pobladores. Otra cosa bien interesante de la novela urbana amazónica, pues que la usan otro tipo de narrativas también amazónicas, es que se vale del castellano amazónico, sobre todo en Perú, ¿cierto? Y a mi parecer esto hace que haya unos personajes más creíbles, ¿cierto? Porque relata lo que para cada una de las experiencias. Popular urbana que solo se puede expresar como Butizapa, por ejemplo, que es un término que encontré y que me parece muy chistoso. Pues porque Butizapa podría ser gorda, ¿cierto? Pero el autor intencionalmente lo reemplaza. A veces ni siquiera lo reemplaza, lo utiliza porque es lo común, así se habla en equipo. ¿Cierto? Otro término que es cachacien, que yo pensé que era alguien como alicorado, que le gustaba mucho el licor, y no, que es alguien como fastidioso. Este tipo de cosas me parece a mí que vienen ahora bien en este tipo de relatos. Y cuando hablemos de cómo surge, pues vamos a entender mejor el porqué de estas características de la novela. Para responder a esa pregunta. Y bueno, ahora sí, pues, haciendo como el análisis de cómo surge, pues uno puede decir que la novela urbana amazónica es una respuesta a las representaciones que se venían haciendo de la Amazonía, especialmente desde fuera de ella.
básicamente quiero es, y me yo comparto esa quiero, visión me porque hay quiero. imágenes Ajá. que son inamovibles, entonces venimos pensándonos igual desde Ya, 1541 más o menos, ¿cierto? ya, para cada una de las Este actividades. Ya, surgimiento de esta ok. novela urbana Ok, está ya. acompañada de otro impulso renovador en la literatura amazónica, es decir, hace parte de una cosa más grande que explicaré mejor en un momento. Ahora, una particularidad es que más o menos hacia 1942 hay una gran cantidad de autores amazónicos que entran en la escena literaria, ¿cierto? Antes la escena literaria estaba dominada por gente de afuera. En principio siglo XVII, XVIII, XIX, ¿Qué pues me eran dices que dijo tu papá extranjeros. cuando dijiste? Ya después, más o menos No quiero decir mediado siglo XIX, cuando iba a decir hasta que mediados del siglo XX, empiezan a entrar No, autores Alejandro, que nacionales, apenas es decir, de empezó. las nuevas repúblicas, pero que de cierta forma son unos extranjeros también. ¿Cierto? Ahí entra, por Es que yo estaba ejemplo, compartiendo, el autor de la compartiendo la Vorágine, publicación entra en otro César lado, por eso me Piedra ingresaron en India, julio. muchos otros, ¿no? Pero Y surge también porque Mami, intentan romper un vi poco el todo esto exotismo un minuto con el después. que se había representado hasta el momento a la Amazonía, ¿cierto? Renovar los escenarios sin que estos perdieran su magia, como les decía anteriormente, que siga lo mítico, ¿cierto? Solo que hay una renovación, por ejemplo, con los personajes. Entonces, en ese impulso renovador de la literatura amazónica, hay dos hitos importantes pues, en el caso del Perú, porque podemos decir que la novela urbana surge simultáneamente en dos lugares, en Iquitos y Belén do Pará, y pues que se continúa en Maná. En Perú son importantes dos hitos. Primero es la creación de la revista Trocha, donde pertenecía a Francisco Izquierdo Ríos, si no me equivoco, ¿cierto? Una revista que tuvo como ese impulso también a hacer escribir a la gente y además dedicada a maestros de escuela. Es más, pues Francisco Izquierdo Ríos tuvo una obra importante como maestro de escuela y eso no hay que pasarlo por alto porque según lo que he podido observar, eso dio un impulso para que muchos más autores amazónicos entraran en el tema. Y lo otro es la declaración del cuarto centenario del descubrimiento del río Amazonas en 1942. Si no me equivoco, y mi historia de Perú no está oxidada, era Manuel Prado, presidente, ¿cierto? Esto pasa después de una guerra, un conflicto entre Ecuador y Perú, y eso hace que se vuelva la mirada de nuevo como a la Amazonía, ¿cierto? Como a intentar también como tener eso que estaba un poco aislado y que estaba en juego en esa guerra. Y creo que importante también aquí es mencionar pues la aparición de Sangama, que tiene que ver también con ese cuarto centenario. Esto es una producción un poco extraña ese libro, porque es un libro que intenta a veces como mostrar esa presencia incaica como en el Amazonas, pues esa es la lectura que yo le puedo dar por lo menos, ¿cierto? Como intenta unir, como un poco esos intentos loretanos siempre separatistas. Y lo otro es en Brasil, que también empieza a haber un fuerte movimiento, por ejemplo, de intelectuales, de escritores, ¿cierto? Sobre todo en el norte de Brasil, que se sentían un poco como en la retaguardia, aunque Manaus era una ciudad que estaba más conectada con el mundo que cualquier otra, y gracias a ella, por ejemplo, muchas cosas de la revolución industrial pudieron ser, ¿cierto? Pero se sentían como en cierto atraso. Hay un autor bien importante que yo rescato, ¿no? Se llama Aguar Bastos, y él tiene un manifiesto que es el manifiesto Flaminazú, que es incitando a la gente, a los jóvenes de Pará, a tomar las letras, porque representarse a sí mismo es un acto político de primer orden, ¿cierto? Muchas veces la dominación también empieza por la cabeza y por lo que pensamos de nosotros mismos. Entonces, poder representarse a sí mismo es un acto político tremendamente importante, y así lo manifestaba. Ahora bien, fruto de todo eso, la novela urbana aparece en 1950, como les mencioné, con Francisco Izquierdo Ríos y Días Oscuros, que es una novela un poco que trenza un poco sobre la enfermedad, sobre la condición como
Tiene Francisco Izquierdo Ríos otro libro que se llama Belén, que es uno de los barrios extremos de Iquitos, de los más conocidos, de los más pobres también. Un barrio bien pintoresco, ¿cierto? Donde pasa de todo, se encuentra desde la macumba hasta la macumba para el amor de su vida, hasta, no sé, no sé qué más puede haber ahí. Es un lugar bien interesante. Y reúne pues como todo ese esencia de una ciudad más ¿Cómo se llama la experiencia número uno? Que la está experiencia también 2 y 3 tienen nombre, Talsillo pero no. Jurandí Ramos, que tiene un libro que se llama Mentira, Belén de se Gran Pará, llama. de 1960. ¿Cierto? Estos tres libros que acabo de mencionar lo que quieren relatar es, por ejemplo, la decadencia urbana, Nunca le pusieron nada. ¿cierto? Mira. Iquitos, Belén, Manaos, están Yo le saliendo en puse, este momento, viendo los nombres de las están otras saliendo de temas que ese boom cauchero que los y te catapultó a acuerdas ser que habíamos puesto prácticamente unas algunas ciudades cosas que obviamente dijimos réplicas que de estábamos ciudades esperando europeas, sus o un intento por querer sugerencias parecer de eso, pues, ¿no? ¿cierto? Entonces, Es todo como nunca por nos un sugirieron cauchero, pero nada, es también una denuncia social. Aquí en algunos estos libros empieza también lo dejé a como tener estaban, como pero los voz arreglé del un poquito marginado, como para como que es el suene más personaje atractivo, central. pero lo dejé No así solo tal voz, cual, sino ser el personaje central. Por ejemplo, Belén es eso. ¿no? Porque Eso, inclusive cuando es muy interesante yo trabajé y con vale la pena leer. Ahora, conseguir estos Chepe, libros le es dije, supremamente difícil podemos y después contaré cambiarlo, por le qué. dije, podemos cambiarlo. No, pero sí está bien, Maya. Muy bien. Está Algo que también suene mejor, otro eso nos tema estaba que viene pidiendo. con esa renovación temática y que lo aprovecha Bueno, muy ¿qué es bien lo la que novela quiere? urbana amazónica, que es la Quiere migración. la pregunta Eso, retadora. las ciudades amazónicas empezaron a crecer en parte por la migración, pero se han centrado en Manaos y en Iquitos, sobre todo en la migración judía y árabe, Le dije yo. y en ese intercambio Le cultural dije, que en la hay entre primera estas versión culturas y había cómo una pregunta ese retadora. foráneo Magalita, pero hay que concilia su poner mundo con el dale, amazónico. dijo. Por Mira, ejemplo, está la novela de Milton Hartung, que se en llama la Relatos de experiencia un Cerdo número Oriente, 1, que es de 1989, y Dois Irmãos, nosotros que es habíamos del puesto año como 2000. reto qué Y hablan acciones sobre deben eso, realizarse si se sobre encuentran todo en una sobre las situación de tendencias riesgo y libanesas violencia. de la ¿A UNRWA. quién deben Es muy recurrir? muy ¿Qué interesante, deben además, hacer? porque este ¿Cómo autor es reconocer reconocido en una Brasil, situación de no riesgo? mucho en Pero, Colombia, ¿cierto? Pues, por lo menos en mis sondeos. La gente que yo le pregunto no tiene ni idea de quién es. Y Dois porque es la Irmãos experiencia número es 1. una Ah, novela es bien que importante claro, que pues en la tiene incluso experiencia una número adaptación 1, donde a la decíamos algo televisión, del cuerpo. creo que Red Law, no sé, canal Pero de eso. esto, por ejemplo, En este Iquitos está reto un exponente de esa migración nos judía que es está Jaime Vázquez mejor para la Izquierdo con experiencia Cordero de 2, Dios ¿sí o 1, no? que es de Eso de aprendo a 1989, decir y no. Cordero de Dios 2, ¿Qué acciones deben de realizar si se encuentran en 1991. una situación de Muestran riesgo y también eso, violencia? esa forma de adaptar, además capta muy bien, por ejemplo, como la esencia de ¿No? lo que era el Iquitos, y el O Iquitos sea, en la comercial, porque experiencia estas dos número figuras, 2, el árabe y el judío, calzaría pues mejor quiera sea o no, siempre van a estar ligados, por ejemplo, al comercio, ese ¿cierto? reto, O a familias que tienen mucho dinero. esa pregunta. Está también otro tema que entra con, especialmente en una novela que es de Milton Hartung nuevamente, que se llama Sin No, Censura, porque- que es del año 2006, que es sobre todo esos Claro. delirios del desarrollo, Mira, entonces otra vez especialmente la en la ya está dictadura loquita, brasilera, ya. que es Está prácticamente loquita, lo que se porque está me repitiendo manda y hoy me día. dice, te voy a mandar unos Esa es bastante documentos psicológica, por que ejemplo, hemos cómo hecho Manaos se desde puede la convertir DI, donde ibas en a esa ciudad encontrar, personaje, ya pero le de dije yo, voladores, ¿cierto? y me ha mandado Pasa a lo ser mismo de que una me ciudad mandó devorada por la las guías selva, que te una mandé, ciudad que eso devora me la lo selva, eso y me que lo agota el mandó. recurso y que agota Ya, también el pero recurso ya lo humano, que que es sea. importante. Hay una novela bien Entonces, interesante no, que yo es de le, Eduardo le, Singer, argentino, y se llama Portlandia, un oscuro paraíso, que es eso del es año lo que 2000. yo le he escrito y le dije, ya Es la interesante enseña, esta le historia dije, porque eso es lo que me Portlandia fue un mandaste el intento otro de día. Henry Ford por fundar Eso una es lo ciudad que de me estilo mandaste el otro norteamericano en día. plena Amazonía. Ya, Él, no te, ya, ¿con quién ya hizo sé lo esto? que Pues quieres. en connivencia Ya, con lo voy a hacer y te lo con voy a el mandar gobierno para brasileño. ya, Magalita. Esa ciudad está en ruinas hoy en día, pues Pero en sí, ruinas recuerdo lo que una hizo él, vez ¿cierto? Pero es una quisiera ciudad que volver. actualmente tiene 2000 habitantes, que no es Y un ella dato pues hablará, menor ella lo tampoco. presentará, ella verá cómo lo Aparece hace, porque de también verdad en que es bien escena complicado. el narcotráfico y Yo la mil veces les he prostitución. dicho, Eso yo también lo puedo hace, explicar lo que por hacen ejemplo, desde la el novela juicio y urbana me entiende, amazónica. pero lo que Va otra a persona demostrar. se empieza a agarrar así y hacer, Hay y otros ya ejemplos, sea, pero y bueno, ya, pues el lugar y donde ya tú estuvo me el paraíso entiendes, es es un bien libro de Carlos complicado. Sanz, que es un Es muy chileno. complicado. Entonces, es un libro de 1998, tiene película también. Sí, O sea que sí.
ser porque está basada. Eh, Debe ser porque y está hay otra basada que es cuando mi me favorita, se llama Hostal Amor, que es de Cayo Vázquez. La escribió en 2006 y Hostal Amor, por ejemplo, es un relato que está siempre trenzado entre los hostales, los clubes, los hoteles, ¿cierto? Y que muestra mucho la prostitución que supuestamente es oculta en las ciudades amazónicas, pero que es una cosa tremenda con esto del turismo sexual que es evidente, ¿cierto? Es como algo subterráneo, pero en la superficie. No sé si sea una buena forma de decirlo, pero es evidente. Sí, pues. ¿Cierto? Claro, además, mira, No. Está también, por ejemplo, en Liberatorios, ¿cierto? Un libro de mira, 1996, y donde en esta retrata muy bien, por historia ejemplo, de ese personaje que lo tiene gran poder en las de ciudades la amazónicas, género, no sé qué. es el Él locutor, no las, pero no solo el la, locutor, sino el le, verdadero le, guión. tú ya no sabes ni qué El locutor poner, simplemente habla. de verdad. O sea, Es después, el que no, le vamos diga a hablar que como si tiene el la docente cita, lo que tiene estuviera haciendo, problemas al otro. ¿no? Y es ese Ya, personaje que entonces, adquiere cierto poder conversa se lo con, otorga, por ejemplo, su conversa función con como los niños periodista, para ¿cierto? Como preguntar, comunicador. pregúntale, Es bien interesante este tipo de dialoga, relatos. ¿no? Ahora, En haciendo segunda este persona. repaso, ¿cierto? Este, Hay que hacer algunas luego precisiones ellas, acerca de la novela urbana amazónica, porque siempre en que se piensa en definitiva, Amazonía se piensa como luego, algo lejano, no, coloca el en algo maestro o la atrasado, que es maestra, una imagen no. que viene lastrando y que En una de es esas, como una impronta que pusieron desde los conquistadores hasta los científicos, hasta los republicanos, ¿cierto? Entonces siempre que se piensa Amazonía es como señal de atrás, ¿cierto? En términos, por ejemplo, del desarrollo de este no en primera persona. pero la novela urbana amazónica le da una cachetada a todo eso porque lo que resulta es que no es posterior al surgimiento de este subgénero en grandes centros urbanos de América Latina. Ya, lo que, Incluso uno podría decir que Días Oscuros es anterior a novelas mira, en urbanas las fichas de hechas en ciudades como nosotros Bogotá. hemos elaborado, Y eso pues sería algo que podríamos discutir y sería interesante pues en este evento poder tener una discusión sobre eso. Yo creo que ese es el sentido también de estos eventos. Ahora bien, eso no quiere decir que un rasgo común en este universo de literaturas amazónicas, no solo las urbanas, que ha sido su carácter marginal en términos de división, respecto a las literaturas oficiales de su respectivo país. Pienso en esa relación centro-periferia, ¿cierto? En la relación de esos ejes que se construyen de creación literaria, por ejemplo, Sao Paulo, Río de Janeiro, ¿no? O o sea, le Lima, hemos puesto para que el o profesor lo haga. Bogotá, Conversa con tus niños, ¿cierto? Que trabaja incluye con un poco tus que niños, esté en el centro y motiva de a tus lo estudiantes. Tú periférico, lo ponías, lo retroalimenta exótico. lo que han hecho, o sea, todo es Ahora la bien, función al maestro. muchas de estas Luego novelas vinieron pues con su idea de que no hacen era así. Entonces, también hacer una ruptura. o sea, Se me olvidó mencionar que y también había un grupo bien ¿qué importante que se podría llamaba el grupo reconocer con Bubicana, esto? No haberlas frenado de ¿cierto? repente. Que no aportó mucho en novela, pero por lo menos hizo un derrotero que es eso de no queremos más yo erotismo, sé esto, cosas que no comparto, por ejemplo, ya no más por la calle. O sea, de repente No creo que haya que ser tan radical, ¿cierto? Porque eso hace no parte de la conocen la cagada que han hecho al pero principio. estaban O empeñados sea, también mira, como en los todo lo que relatos nadie de está haciendo un ser ahorita humano que ha habita debido en la ser ciudad y a que es principios amazónico. del mes de septiembre, Y no pues ahorita, la denuncia social que ya habíamos hablado. no ahorita. Sin embargo, O sea, en esas septiembre, imágenes cuando nosotros también hemos se pintan en empezado la a novela urbana mandar amazónica muchas las veces, y en Francisco Izquierdo propuestas Ríos de la es experiencia, muy de la notorio, primera por ejemplo, experiencia, las ¿cierto? propuestas de caso, Eso, por ellas ejemplo, en vez del de estar crimen dando la opresor. vuelta entre la S y El la crimen Z, opresor la T y que la H. además tiene otro O sea, sentido, un yo crimen digo, opresor que no Mari, permite el ¿por desarrollo, qué primero, porque no en vez permite de el ver desarrollo las incluso de la actividades, no vieron la inteligencia, estructura? como Y no decía cierto dijeron, francés, ¿cierto? Que hay que hacerlo allá no había civilización porque eran más o menos ponerle como reto, primates el reto se que no habían va, llegado a un hay que estadio ponerle esto, hay que ponerle el otro, o sea, pues ¿por humano, qué? un ser Y humano. ahorita nos quieren venir, Eso, por tanto, a veces es un poco certero decir que una imagen tan potente como esa no se filtre, por ejemplo, en este tipo de novelas, o que no se entienda como el clásico paraíso perdido, que es otra cosa que fue muy impuesta por las novelas precedentes. Porque ya se Entonces eso no se borra del todo. ya se lo Y como habrán notado, no he hablado de Colombia. No hay literatura urbana en Colombia, por ejemplo, no entendiendo solo Leticia, sino también tenemos en Florencia, Puerto Asís,
Eso es lo que Mocoa, me fastidia, pero Minú, no quiero que son también ciudades molestar. amazónicas, No pero quiero molestar. pues, la producción, por ejemplo, en torno a la ciudad es casi que nula. Es más, incluso la producción literaria en esos lugares es bien escasa y es un tema de reflexión sobre el relacionamiento de Colombia con Marita, la yo Amazonía. creo que no hay forma en que La digan Colombia que eso. uno entiende Número como uno, la costa y el en tu mundo andino. WhatsApp, que en el mío y en el ¿Cierto? WhatsApp del Porque lo PPVR, entendemos más bien como un está cuando partido hemos mandado la o primera como experiencia. como un pedazo de la nación, pero que no sabemos Luego qué lo es. tenemos Por eso William por, Ospina por, vuelve por correo. una cosa que Que está te muy bien acuerdas que hecha. no le mandamos a Pero vuelve a Silvia. los turistas de Indias un Luego poco tenemos el cronograma que le ¿qué mandamos es a eso que hay Roxana. ahí? ¿Te acuerdas ese fin de Y eso semana que hay que ahí hacíamos es una el realidad que cronograma? más o Ya menos no tres importa, no lo cuartos mandamos hoy de, día. de las Creo que personas que habitan tendríamos la que haberlo Amazonía mandado viven el en domingo, ciudades. creo, pero lo mandamos Y eso un es un lunes. dato bien importante a tener en cuenta. Ya. Yo tengo los WhatsApp de los que Ahora, he hablado con Angélica. esta Tengo el literatura correo que le amazónica escrito a urbana Angélica. Tengo la respuesta de viene Angélica. Y esos siendo una, correos de podríamos Angélica eran catalogarla con como copia de una Roxana. literatura mestiza, ¿no? Y O que sea, y yo quisiera ¿sabes pues qué? concluir No porque puede puse venir para a decir, si a mí me esta dicen, charla. no, has quedado Quisiera mal, es un concluir más bien descargo, preguntándome te qué juro tendrá por la la Teresa que oralística, me ¿cierto? tomo Que, 1 o 2 por días ejemplo, o no hay indígenas 24 que escriben horas sobre la ciudad y y sería saco todas interesantísimo mis conocerlas. evidencias de lo que yo con Tal vez lo fecha y hagan, hora les he pero mandado. escrito no hay nada Porque eso es lo que yo que se he vaya aprendido de la encontrando. bata. ¿Cierto? La evidencia manda y habla por ¿Qué sí tendrían que sola. decir frente a la Ese día que yo conversé con cultura de la Roxana, yo a Amazonía? Roxana le dije, ¿Cierto? Ya no solo de los que yo le traicionan dije son que temas tú y yo asignados teníamos los la copia extranjeros, de todos sino los correos, incluso de de todos, esos que autores que teníamos tenemos las en actas local. mal hechas que ellas hacían. Entonces, Le dije que nosotros muchas lo gracias. teníamos. Yo, así como yo te he dicho, yo tengo una carpeta de esto, igualita le dije yo a Rosana. Yo tengo una carpeta de esto, por eso es que yo te digo. Gracias Armando. Ha sido una exposición que ha creado muchas interrogantes. Creo que vamos a seguir con esta conversación luego de la exposición de Saulo. Bueno, Saulo, bienvenido a este mundo virtual. Da ganas de decir bienvenido al mundo, pero estamos en un universo virtual. Así que adelante, Saulo. Muchas gracias, Armando. Buenas noches, Ricardo, Armando. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este octavo coloquio. Ya he participado de 3 ediciones, creo que en esta sea la cuarta. Bueno, trago el tema de mi comunicación, la Amazonía de Agustín Palacios en el año de 1846, ¿no? Este trabajo es muy basado en una presión que hice recién, que aún está por publicar. Y ¿qué interesa de este tema? Es que trabaja la Amazonía, que poco se habla en el coloquio, que es la Amazonía boliviana, ¿no? Hay una novela que creo que Armando podría agregar, llamada El colonizador del Beni, de Juan Bautista, ¿no? Creo que sería una novela que podría agregar a tu trabajo, Armando. Pero esta novela, es una novela que se pasa en el oriente boliviano, ¿no? Y esta novela no es básicamente lo que quiero hablar, sino de Agustín Palacios, que es un explorador. Tuvo un trabajo que fue el diario de su viaje desde La Paz a cerca de donde estoy acá en Puerto Bello, ¿no? En San Antonio, básicamente. Un viaje que llevó 2 años, ¿no? Por los ríos de la Amazonía. Es un diario simple, muy directo, ¿no? Con la intención básicamente de publicar, fue publicado en 1952, ¿no? Con la intención de traer a Bolivia, la recién república creada, una idea de lo que había en sus tierras bajas, ¿no? En su Amazonía, son los llanos, como lo llaman allá, pero también la Amazonía en el oriente boliviano, ¿no? Y es interesante porque imagínate hacer un viaje por ríos en la primera mitad del siglo XIX, desde el altiplano hasta las provincias amazónicas, ¿no?
medicina para eso. Y ese señor, con el apoyo del gobierno, ¿no? Del recién gobierno de Bolívar, en 1941, tenía un acercamiento político ahí, conocía algunas partes de la Amazonía en Capolicán. Eso creo que podría ser esta empresa para decir, acá tenemos esto y esto sirve para la gloria de Bolivia en el futuro, ¿no? Entonces, primeramente, José Agustín Palacios, un explorador, arquitecto, geógrafo, entre otras cosas, vou usar o papel também, tá? Esse viaje desde La Paz hasta donde yo estoy acá, cerca de donde yo estoy en Brasil. Eso, claro, le costó mucha vida, mucha gente ha fallecido en este viaje. Pero lo quiero hablar acerca de este trabajo, de esta empresa, de este viaje, es el diario, ¿no? De exploración, que trae detalles maravillosos, ¿no? A pesar de ser un diario muy técnico, con detalles de clima, con distancias, ¿no? Con las anchuras de ríos y otras cosas, él trae detalles sociales, detalles de los pueblos originarios, y a pesar de ser una viaje de exploración muy similar a que Orellana y otros exploradores hicieron a sus gobiernos, a sus reinos, sus imperios, él trae una perspectiva interesante porque intenta agregar un futuro para Bolivia. Esta idea de llegar al Atlántico, que es un proyecto mal sostenido, mal logrado en muchos casos de Bolivia, en Bolivia y Brasil, él lleva a nosotros en su diario contextos y aproximaciones culturales. Creo que entre todas las literaturas que tiene en el oriente boliviano, ¿no? Como Juan Coimbra, como Lucián Durán Borger, que es un autor que tiene dos libros interesantes como Sequía y Inundación, que cuenta la trayectoria del hombre veniano, ¿no? El hombre amazónico boliviano. Tienen que leer este diario, ¿no? En el proceso de traducción que hice en portugués recién, yo pude hacer un viaje con él, ¿no? A pesar de muchas cosas serem posibles de investigación, de contestación, es posible en este diario tenemos una visión, ¿no? A partir de la literatura, del texto de Agustín Palacio, lo que sería la Amazonía del proceso, ¿no? Por ejemplo, ha encontrado una familia, un grupo de caripunas, ¿no? Caripunas, un pueblo originario que está muy cerca entre Bolivia y Brasil, en la parte baja, en Alto Madera, ¿no? Allí encuentra este grupo, ¿no? Una población con más o menos 25 personas, y ahí hace un diálogo y descubre que ahí, en esta comunidad, en este grupo, el líder era una mujer, ¿no? Una caripuna, una mujer llamada Mariana, ¿no? Ya conocida por otros exploradores, ¿no? Otro ejemplo también es del fascinio que había, que Palacios tenía por la fauna, ¿no? De lo que la fauna tenía para la prosperidad de Bolivia, de lo que se podía retirar, ¿no? De la flora también. Otro detalle importante era sus conocimientos acerca de dónde había oro, dónde había plata, dónde había hierro, entre otros metales, ¿no? A pesar de ser un trabajo muy técnico en su diario, se puede ver también la visión de ese explorador acerca de las posibles ciudades, ¿no? Entonces Palacios, en su diario, empieza a hacer proyecciones
muchos de los sueños que había en ese explorador de crear una Amazonía que serviría de riqueza y grandeza para su país, no se llegó a tanto, ¿no? Pero creo que su trabajo, su diario, sirve para entender sus visiones de un futuro próspero, de ciudades amazónicas que nunca se cumplieron, pero hay ciudades, pero no de la forma que este señor, ese explorador, Agustín Palacios, imaginaba. Entonces, esta es la Amazonía, ¿eh? Muy de paisaje, de imaginarios, ¿no? De vivencias con ideas, con personas que al llegar ya tenían un concepto amazónico de interacción entre lo urbano y lo amazónico. Las ideas, el horror a los bárbaros, ¿no? Como llamaba en la literatura y este texto, a los salvajes, ¿no? A pesar de que en el diario de Agustín Palacios se puede ver que hay un cierto respeto de Agustín Palacios con algunos de estos personajes que se aparecen, ¿no? A pesar de que en esa exploración usan los mismos modos operandi que se utilizaban hace 500 años, ¿no? Llegan, presentan con cosas que no hay mucho valor en la sociedad, nuestra sociedad, pero que sirve al originario, ¿no? Y así establece ahí siempre una amistad de cambio, ¿no? Dame algo que doy esto, que no hay un valor igual, ¿no? Otro detalle importante es que siempre en la exploración había un religioso. Y cuando se encontraba un pueblo, había la conversión y invitación para que este pueblo, para que este hombre originario fuera con ellos para Mojos, ¿no? Donde había ya una historia de la reducción de Mojos. Es básicamente una invitación, esta propuesta que estoy hablando, una invitación a se conocer una Amazonía a partir de un diario. Lo que interesa de ese trabajo de Agustín Palacios es que ha influenciado tanto en la visión literaria, en el imaginario también social, a otros escritores, ¿no? Como Juan Bautista, como Luciano Durán Borges, que todos creo han leído este diario para describir, para traer materiales para sus novelas, para sus textos. Bueno, para no ser tomar más tiempo, este trabajo de Agustín Palacios ha influenciado otros exploradores, como por ejemplo, hay un problema acá. Ha influenciado a Edwin Heath, un médico americano, a Maldonado, ¿no? que hizo exploración de Río Madre de Dios, peruano, ¿no? A ver, Percy Fawcett, entre otros, incluso un señor llamado Church, Colonel Church, que hizo parte de la construcción de la estrella de Terra Madre que está cerca acá en mi ciudad. Bueno, la idea es más o menos presentar un concepto de Amazonía muy similar de los primeros años de la invasión, ¿no? De la invasión de la Amazonía, mas también presentar que los proyectos de exploración no siempre son conclusos, son aquello que su explorador sueña, ¿no? Y ese señor soñaba a ver grandes metrópolis en esta parte de Bolivia, ¿no? En esta parte oriental. Pero por los
internas o externas. Los que quieran hacer, los del público que quieran hacer preguntas, pueden apuntarlas en los comentarios, en las páginas donde está publicado la transmisión en vivo de este conversatorio. Yo quiero empezar con una pregunta para Armando Camacho. Bueno, Armando, tú sabes, es un tema que ya lo hemos visto, que nos apasiona, que lo vimos y conversamos en Leticia. Tú has dicho algo muy interesante, que las ciudades amazónicas eran más cosmopolitas que las capitales de muchos países. Pusiste como ejemplo Manaos, y eso es cierto. Iquitos a comienzos de los años 20 era mucho más cosmopolita que Lima, ¿no? Lima era como una hacienda polvorosa y pobre, destruida durante la Guerra del Pacífico, pero que no tenía esa carga cosmopolita que Iquitos sí tenía de lejos. Lo mismo en Brasil, Manaos o Belén. Creo que Belén es inmensamente grande. A mí me falta conocer Belén. Es un sueño, tengo que ir. A Saulo le dije para irnos de Portobelo, navegando por el mar. Vamos a ver si te anima. 10 días diría yo. Qué bueno. Ojalá se pueda realizar. Entonces, si este es el punto de partida, ¿por qué crees que en Colombia, que ya es tu especialidad, Armando, por qué crees que no se ha desarrollado una novelística urbana o en general una narrativa urbana amazónica? ¿Cuál crees que sea la idea? Pues es algo que puede uno lanzar como una interpretación propia, ¿cierto? No es algo que haya estudiado muy a fondo, pero es algo que siento, por ejemplo, que no hay como una cultura amazónica propia, ¿cierto? Una cultura amazónica propia colombiana, como si la ha construido, por ejemplo, en Iquitos. Iquitos también tiene incluso gastronomía, ¿cierto? Muchas también que son cosas que han venido de la costa, de la sierra, ¿cierto? Y que han venido adaptando, pero propias al fin y al cabo, resignificando también las cosas. ¿Cierto? La cultura amazónica colombiana no sé, está un poco como en desarrollo también. Me parece muy, por ejemplo, Ricardo, que ha estado en Leticia, por ejemplo, la música. La música es o la del interior o la que viene del Perú, precisamente también. ¿Cierto? Que es también esa chicha peruana, también es una adaptación. Y me parece que lo que mencionaba ahí también dice mucho de la posición de la Amazonía colombiana respecto al país, ¿cierto? Este país centralista que asume todo desde Bogotá, que proyecta puertos en Leticia, pero los diseña desde Bogotá. Una cosa que un diseñador de Bogotá, para diseñar un puerto en Leticia, ¿cuándo? Si aquí no hay ríos como ese, ¿cierto? No hay ríos como con esas dinámicas tampoco. Entonces me parece que habla muy, bueno, es una ciudad también muy joven para Colombia, por ejemplo Leticia, que es el caso que más estudié yo, ¿cierto? Leticia pues fue peruano, eso no hay nada que hacer frente a eso, ¿cierto? Es una ciudad que más o menos desde los 30 viene formando una identidad como lo colombiano, pero como a las patadas. Me hago entender, no quiero ser grosero, ¿cierto? Pero como vamos a ser colombianos porque esto está en el mapa así y toca hacer. Y a veces eso no lo logra. Y como que un sentido de arraigo muy básico todavía. ¿Cierto? Creo que es algo que también se tiene que ir formando y no puede competirse, por ejemplo, con la historia que tiene un Manaos y un Iquitos. ¿Cierto? Yo creo que se está conformando también. Y un poco creando identidad con esa vecina tabatinga. A ver qué resulta en unos 30, 50 años. Gracias, Armando. No quisiera dejar este tema porque está Saulo, ¿no? Y Saulo, la idea de la novela o de la narrativa amazónica urbana, que para Colombia parece ser la del siglo XXI, la de Perú el siglo XX, pero empezó antes en Brasil, ¿no es cierto? Tú sabes eso. Mira, durante la colonia estaba prohibido hacer novelas. El desarrollo de novela en Perú era casi imposible porque estaba prohibido. Eso no ocurría en Brasil, sobre todo en la Amazonía. Paulo, la novela urbana amazónica empezó mucho antes, ¿no es cierto?
yo pensé mucho al elaborar, por ejemplo, mi trabajo de investigación eso. Por ejemplo, yo mencioné a Selva de Ferreira de Castro, ¿cierto? Ahí aparecen muchos intersects, muchos episodios que son en la ciudad, pero el relato realmente se desarrolla en donde, en el Seringal, ¿cierto? O sea, sí hay una relación con lo urbano, pero es efímero, no alcanza uno a tener la sensación de que está ese personaje ciudad del que hablaba, ¿cierto? Eso fue lo que yo también intenté como hacer para hacer como un filtro, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Hortensia, que es de 1888, se me confunde el nombre, pero es conocido el autor, ¿cierto? Brasilero. También transcurre en la ciudad, pero a veces es un cuadro de costumbres también. Es decir, la ciudad no influye mucho en la trama. Esa trama se podría desarrollar en Leticia, por ejemplo. Y eso era lo que yo me refería con ciudad genérica, ¿cierto? Cuando es un relato que puede ser en cualquier lado. Que era también el ejemplo, por ejemplo, de comprar Boca Chico o Paiche en Venecia, ¿cierto? En Venecia, Italia. Me parece que por ahí va la discusión. Pero puedo seguir hablando una cosa, porque me parece interesante algo que habla Saulo, ¿cierto? Que es los circuitos literarios en la Amazonía. Es también un tema que habría que explorar un poco más. Por ejemplo, yo presuponía que había una comunicación Manaos, Iquitos, Belén, en términos de literatura, más fluido, ¿cierto? Están conectados por el mismo río, pero parece que no es así, como que son literaturas también que están muy encapsuladas, ¿cierto? La idea, por ejemplo, de estos coloquios es bien interesante porque nos ayuda también a tejer un poco esos circuitos, ¿no? Y a tener reflexiones, por ejemplo, la literatura amazónica boliviana, ¿no? Para mí es un tema totalmente desconocido. Y uno presuponiendo que hay diálogos, que hay transferencia de obras, y resulta ser lo contrario. Este tema de las novelas urbanas es interesante porque en la Amazonía todos los contextos literarios de novelas se buscan la parte selva, ¿no? Selva. Por ejemplo, a Inglés de Sousa creo que puede ser clasificado como novela urbana, Carlos. Definitivamente, pero yo veo la presencia urbana desde dos puntos de vista. Uno es la geografía urbana, los problemas que ella conlleva. Pero también hay otro elemento que es el uso de los recursos y técnicas literarios modernos propio de la modernidad, propio de la urbe, ¿no? Del problema urbano. Eso hace que los recursos puedan ser aplicados en cualquier ámbito, en cualquier lugar que se llama. Tanto en realidad, tú ves la mirada urbana del narrador, efectivamente, ¿no? Esto la vuelve novela urbana. O sea, hay que entender la novela urbana no solo como el tema y el marco geográfico, sino también la mirada urbana. Y sobre ese punto, hermano, yo me preguntaría en hablo también. ¿Ustedes creen que ha sido el siglo cauchero, la época cauchera, la que le ha dado la connotación urbana a la narrativa amazónica? Estaba pensando cuando estaba hablando, por ejemplo, tiene mucho a ver con ese estilo cauchero. ¿Cuáles son las ciudades más importantes? ¿Cuáles son las zonas urbanas del estilo cauchero? ¿No? Si podemos pensar que muchas de las ciudades tienen un poco más de 100 años, ¿no? Nuestras ciudades, por ejemplo, Manaus, Belén son más antiguas, ¿no? Las ciudades de Amazonas y Pará son más antiguas. Debe haber literaturas ahí, urbanas, de sus ciudades, que tienen más de 200 años. Por ejemplo, las ciudades donde yo vivo es un estado muy nuevo, ¿no? Mi ciudad, Porto Velho, es la que tiene más edad. Valladolid también, las ciudades amazónicas. Entonces, tiene mucho que ver con el tiempo, el proceso urbano de la Amazonía. Entonces, pasa muy
buenísima. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Portobello, existe todavía esa estación del tren, ¿no? La construcción del tren Mamoré Ferreira. Portobello Mamoré. Portobello Guayana. Exacto. Esa construcción del tren movilizó una gran cantidad de gente, ingenieros, empresarios, fundadores, gente que ha tenido una experiencia urbana, que ha estado metida en la selva construyendo, trazando, ha movilizado un proletariado grande, ¿no? Campesinos, pueblos originarios que fueron llevados a trabajar. Creo que también en Portobello todavía hay descendencia de trabajadores británicos de América Central, ¿de acuerdo? Entonces, observen cómo no ha ocurrido dentro de una ciudad, pero hechos netamente urbanos han ocurrido fuera. Sí, de hecho Marcio Sousa tiene una novela respecto a eso, que es Maggi María. Pues, por ejemplo, esos delirios del desarrollo que yo menciono, ¿cierto? Me parece sí interesante lo que dice Ricardo, ¿no? Por ejemplo, también el hecho de Portlandia, que sea un intento fallido. Lo que pasa es que lo que la literatura también se encarga de mostrar es cómo esos intentos también por oponerse, por no sé, domesticar la selva han sido casi siempre infructuosos, no solo en términos pues de que la construcción se derrumbe, sino en términos morales incluso. Creo que han hecho mucho énfasis en eso. Y pues en ese intento de introducir lo urbano a como el lugar, como es repelido también por ese otro personaje selva, porque era lo que yo también decía, la selva nunca sale de estos relatos del todo, ¿cierto? También tiene que jugar algún papel porque no se puede obviar, ¿cierto? O el río tampoco puede hacerlo. Y me parece que, hablando ahora como historiador, ¿cierto? Si es que no lo he hecho todo el tiempo, ¿cierto? Pero por ejemplo, cómo por ejemplo ese ciclo cauchero sí construyó por ejemplo una literatura, tiene todo lo que ver, ¿cierto? Pues, no solo traían prostitutas de Francia y Polonia, también incentivaron algunas cuestiones culturales y eso ayudó, por ejemplo, la explosión de la literatura brasilera del norte en el siglo XIX y tiene toda la razón. Y seguramente ahí, como yo me ocupo es de la novela, ¿cierto? Pero estamos sacando al cuento de la ecuación, seguramente si investigamos y escudriñamos más allá va a haber muchas más expresiones incluso de eso. Incluso sería atrevido pensar hasta en la oralidad también que se maneja en las ciudades, como los cuentos que me contaba mi abuelo. Yo me conozco la historia del pueblo de mi abuelo porque él me la contó, ¿cierto? Pero era también en un entorno urbano, ¿cierto? Semi-rural. Entonces sí me parece interesante como también establecer esa relación. Esto último que planteas, Armando, es interesantísimo. Definitivamente la producción oral ha viajado, ¿no? Y se ha desarrollado mucho más en el ámbito urbano, está presente en la novela. Por ejemplo, en la novela no sé si llegaste a conocerla, Paiche, es una novela amazónica de Catalonia. Y es un magma lingüístico de castellano amazónico. No hay otra como Paiche, ¿no? Incluso utilizan palabras de castellano amazónico que ya no existen, que la población amazónica ya la olvidó porque la vida urbana no ha toda la... Hay un libro en Bolivia de Luciano Ramboa llamado Inundación. Ahí tiene un castellano amazónico también. No sé si te prestar ese libro, Ricardo. Quiero conocerlo. Sí, es muy difícil conseguir ese libro. Son 3 libros. En las tierras de Nin, son publicados en la década de 60. En las tierras de Nin, Sequía y Inundación. Son libros totalmente políticos, pero narrativas, novelas de
amazónico boliviano, ¿sí? En el castellano amazónico peruano hay influenciado por un lado el quechua, y en Loreto, la selva baja, el portugués y el cucama, ¿no? Esperemos que el de Colombia tenga por allí, es que son los pueblos originarios cercanos que les hacen préstamo al castellano local. Yo te comentaba de Paiche porque ahí aparece también la ciudad del Río Colorado. El Río Colorado es el poco brasileiro, pero llegó a la Amazonía peruana en la época del caucho. No tenemos registros anteriores a eso, posteriores sí, ¿no? El voto brasileño de la tradición oral viajó, subió los ríos y llegó al Perú. Y hasta ahora es bastante conocido. Interesante porque en Inglés de Souza hay un cuento, ¿no? El Valle del Judío. El Valle del Judío. Y este cuento es el cuento del bufeo colorado. Pero de una perspectiva interesante, muy diferente de la del popular, ¿no? Es fantástico leer este cuento, el baile del judío. Esto es publicado en 1893, ¿no? Pero respecto a los préstamos también, o a esas ganancias frente al lenguaje, por ejemplo, Postal Amor tiene mucho de eso porque también ya incluye, por ejemplo, ese lenguaje que se permea por los medios de comunicación, ¿cierto? Creo que tiene también un poco de eso porque si uno va a construir un personaje de un joven, pues lo pone a hablar y darles verosimilitud también. De pronto es alguien que tiene acceso a televisión porque es común, ¿cierto? Y que empieza a utilizar también ese lenguaje. O sea, me parece bien interesante, por ejemplo, eso, y no lo había visto en Hostal Amor. Ahora caigo como en cuenta como de esas cosas. Sí, y en Agustín Palacios, Saulo, ¿notamos esos cambios en el lenguaje o no? En el caso de Agustín Palacios, es un diario, ¿no? No es una novela o una literatura hablada, es un diario. Pero como es un diario, ¿no? Basado en una región no conocida de los bolivianos, ¿no? Brasileños, los bolivianos, pero en la imprensa de la época, no había algo escrito acerca, ¿no? Apenas en 1914 sale una novela llamada Páginas Bárbaras de Jaime Mendoza, que es una novela acerca del caucho, ¿no? Pero es una novela que el autor no hizo como Eustáquio Rivera, por ejemplo, que hizo un viaje, ¿no? Una expedición y tomó su novela. Entonces, el texto de Palacios es el más significativo hablar en español. Registro de una Amazonía, ¿no? Una Amazonía boliviana. Es muy simple. Por ejemplo, hay días que él escribió, le pasó eso. Historia no ocurrió nada. Pero hay, lo que interesante son los encuentros, los rasgos, ¿no? La memoria de una persona que ha sido muerto por un pueblo originario, ¿no? El respeto que se trata a algunos guerreros, pero es texto. ¿Cómo Agustín Palacios sabía que ese texto sería publicado, iría para el mundo, ¿no? Escribió cosas bellas también, ¿no? Debe haber cosas horribles, pero no ha notado la presión del texto, ¿no? Eso lo hizo, por ejemplo, Ferreira en la selva. Le pasó toda la experiencia y lo transformó en literatura, ¿no? Los horrores, ¿no? De literatura. En este caso es un diario personal, ¿no? No quería dejar manchada su memoria. Es un explorador que siempre, como todos, en su mayoría, ¿no? Ha pensado en su legado. Entonces, no, le parece un personaje bueno, sensible
escribir algo acerca de este espacio, el texto, la imagen, texto. Bien, Saulo, muchas gracias. Bueno, hemos llegado a la parte final, así que vamos a despedirnos. Tus últimas palabras. Tus palabras finales, David. Bueno, no, se siente todo. Pero también que esto sea una invitación, por ejemplo, aquí tocamos el tema de acceder a material, ¿cierto? Por ejemplo, para yo acceder a estas obras es un poco difícil, de hecho es hasta otra novela, ¿cierto? Porque podría yo escribir una, porque Días Oscuros y Belén las conseguí, me las trajo un dueño de un circo de enanos que venía viajando por todo el río Amazonas, ¿cierto? Eso fue el personaje que menos pensé, ¿cierto? Y al hablar con colegas y eso, pues muchas veces estamos muy desconectados. O sea, la invitación es a que aquí construyamos, como se ha venido haciendo ya en octava edición, una red más amplia, interdisciplinar y próspera y bueno, Este coloquio es un coloquio donde logramos cambiar obras, el coloquio físico, ¿no? Siempre cambiamos obras, ¿no? He pasado en enlace algo sobre Luciano Borges para ver las obras, ¿no? El nombre es alemán. sí, que no se pierda la discusión, eso está muy bien, me gusta. Tienes razón, Saulo. Precisamente estos coloquios eran para que los físicos, ¿no? Lo que hacíamos eran para que los escritores se conocieran, cambiaran libros, yo cantidad de libros, trabajos, invitaciones de viaje. Con Saulo hemos tenido aprovechando esto. No, estamos un libro de Urtiaga, que estaba acá conmigo ahora. Está acá, está cerca de él. Ahí está el arte. Este libro que trajo desde Lima, nuestro escritor Luis Urtiaga Cabrera, que ha recién fallecido, ¿no? Que es el homenajeado este coloquio. Así es, la pequeña obra maestra. Saulo, entonces, tus palabras finales para despedirnos. Más una vez, gracias por la invitación. Es siempre un honor participar de este coloquio. Es un lugar rico de muchas... me siento peruano otra vez que participo de este coloquio, masónico peruano también, porque es siempre un placer estar en Lima, estar en Pucallpa, ¿no? Ir a Perú. El año pasado no pude ir, entonces estoy con saudades de este. Le agradezco a Ricardo que hace esta labor de reunir personas en torno de ese tema de literaturas amazónicas. Gracias a Jose que está ayudando coordinando las imágenes de este coloquio. Un placer estar con esta mesa contigo, Armando, y hasta el próximo coloquio. Igualmente. Muy bien. Imagínate, Armando, que Saulo es el único que tiene pasaje comprado y no viaja. Porque se olvida sus documentos, y su pasaporte. Es increíble. Bueno, un agradecimiento a todos los que nos han estado oyendo. Esta ha sido una reunión entre Colombia, Brasil y Perú, que hemos estado hablando de literatura amazónica. Mañana seguimos con el 8º coloquio de literatura amazónica. Muchas gracias a ustedes, Saulo, Armando. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Gracias a ti. Muy bien, gracias.